para quienes se vienen sumando, leímos en el capítulo 21 del libro de los Hechos, del 17 al 21, y del capítulo 22 también, del 17 al 21. Y nosotros hemos estado escudriñando el libro de los Hechos y capítulo a capítulo viendo cómo la iglesia primitiva comenzó a dar sus pasos, cómo nace en Jerusalén, cómo el trabajo de los apóstoles se va expandiendo y ellos tienen que organizarse para atender de mejor manera la demanda que la iglesia comenzaba a generar y por el otro lado el cuidado que ellos debían tener de no apartarse del estudio de la palabra del Señor y de la oración, algo relevante, importante para quienes lideran o son ancianos de una iglesia. Y desde ahí en adelante el Evangelio se empezó a expandir, producto de la persecución que comenzó a sufrir la iglesia. El Evangelio, los hermanos se esparcieron y se fueron a diferentes lugares y por lo tanto el Evangelio llegó a Samaria, llegó a toda la provincia de Judea y desde ahí comenzó el Señor a orar después del capítulo 9, cuando llama al apóstol Pablo, a Pablo Saulo, que en hebreo es Saúl, lo llama para ser uno de los elegidos que tendría la responsabilidad de llevar el Evangelio a los gentiles. Y hemos visto a través del libro de los Hechos y hasta ahora lo que nosotros como conclusión general, lo que podríamos decir que en toda exposición de las Sagradas Escrituras, siempre el centro de la predicación fue el arrepentimiento de pecados y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, mostrando a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, mostrando a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro mensaje, no hay una cosa diferente. Las situaciones que viven los apóstoles son diversas, sin duda. Se ven expuestos a diferentes situaciones. Hay tiempo de persecución, hay tiempo de necesidad, hay tiempo que la iglesia se organiza para proveer para los necesitados. Hay hermanos que Dios los llama, hermanos que son bendecidos, pero ese no es el centro del Evangelio, no es el centro del llamado, sino que siempre el Evangelio de Jesucristo, cristocéntrico. Y la semana pasada miramos una parte del capítulo 21 y era cuando el apóstol Pablo ya salió del lado de Europa y cruza a la parte de Asia. Estando en Asia, de ahí se va directo a Tiro. Son alrededor de 600, 700 kilómetros los que él de Mileto a Tiro. Y luego va bordeando la costa del mar Mediterráneo hasta llegar a Cesarea, que ese es el lugar donde él se encuentra con Felipe, sus hijas, un profeta del Señor que los visitó en esa oportunidad. Y quedamos en que los hermanos lo despiden y ellos emprenden el viaje a Jerusalén. Y algunas de las cosas que rescatamos de ese capítulo fue el amor de Cristo manifestado en las personas. Los discípulos, los hermanos de Cesarea, con mucho sentimiento encontrado, como les decía la vez pasada, despidieron al apóstol y entendiendo que la voluntad de Dios era que él fuera hasta
Jerusalén. Otra de las cosas que rescatamos era que vimos en Felipe el crecimiento. Este era un diácono que fue elegido muy joven por su testimonio, por su búsqueda del Señor. Y él, después de 20 años ya establecido en Cesarea, es un anciano de la iglesia de Cesarea, es un evangelista y que ha mostrado un crecimiento. Y es un anciano, un hombre que amaba las Sagradas Escrituras y por lo tanto él traspasó ese legado a sus hijas. Tenía 4 hijas que predicaban la palabra del Señor, que el Señor también las llamó, pero en ese proceso de crecimiento desde temprana edad, Felipe les enseñó el temor a Dios. Por lo tanto, lo que decíamos que el Hijo de Dios debe tener crecimiento. El Hijo de Dios debe mostrar cambios. Debe haber un antes y un después en cada uno. Y una de las cosas que no quiero mencionar más, pero una de las otras cosas que dijimos, la importancia de orar los unos por los otros. Pablo, antes de salir, de ir a Jerusalén, él le escribe a los hermanos en Roma y les pide la oración, porque el Espíritu Santo le había instruido que debía ir a Jerusalén y por lo tanto él sabe lo que le espera y por lo tanto le pide a los hermanos de Roma que oren por él, que intercedan por él, para que Dios los libre de las personas que querían el mal para él. Y por otro lado, que el fruto de su trabajo, el fruto que él llevaba, fuera ante los ojos de los hermanos de Jerusalén, sea un fruto agradable. Y esa es la oración específica por las cuales él pide la oración. Y con eso nosotros concluíamos la importancia de orar los unos por los otros. Cuando una persona pide oración, cuando un hermano pide oración, es importante que oremos los unos por los otros. Y en esta oportunidad ya vemos, y lo que vamos a tratar es la llegada a Jerusalén mismo, cuando él se encuentra con los hermanos en Jerusalén. Dice la palabra del Señor que ellos van, hay un saludo entre ellos como hermanos en Cristo, y luego él se reúne con Jacobo. Jacobo era uno de los ancianos, era el hermano de Jesús. Él, en los tiempos de Jesús, no era parte de los seguidores de él, pero después que él se fue, que el Señor ascendió a los cielos, Jacobo fue llamado y fue un gran siervo del Señor, y él lideraba la iglesia en Jerusalén. Se reunió Pablo con él y con los ancianos, y les expuso, les comentó, ¿no es cierto?, acerca de su ministerio, acerca de lo que estaba ocurriendo con los hermanos judíos y gentiles en diferentes partes donde él había llevado la palabra, y cómo estos hermanos se habían convertido y se habían transformado en seguidores de Cristo. Por lo tanto, había una alegría tremenda en los ancianos. Había una alegría en ellos de saber cuánta gente realmente estaba conociendo a Cristo y cómo se había expandido el evangelio. A partir de esta persecución que hubo en Jerusalén, muchos hermanos en Cristo, judíos, que se transformaron en seguidores de Cristo, ellos se fueron a diferentes partes y así el evangelio se fue expandiendo. Y el apóstol fue llevando la palabra del Señor en sus 3 viajes, digamos. Este ya es el último que estamos viendo, pero él recorrió Asia Menor, recorrió Europa, llevando la palabra del Señor.
Por lo tanto, en Hechos 21:20 los hermanos dice, cuando ellos le oyeron, cuando los hermanos ancianos, los apóstoles le oyeron a Pablo, dice que glorificaban a Dios. Glorificaron a Dios en el versículo 20 y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Junto con la alegría que ellos tenían de recibir estas buenas noticias, estas buenas nuevas, junto con eso se tenían que enfrentar a un problema. Había una situación compleja que ellos le transmiten al apóstol, porque llegaron noticias a Jerusalén de que Pablo estaba enseñando a los hermanos judíos que acerca de no guardar la ley de Moisés, no guardar sus costumbres y nada de las cosas que ellos celosamente cuidaban. Y por lo tanto, esto se había transformado en un problema porque habían distorsionado lo que Pablo estaba haciendo en las diferentes partes, en los diferentes lugares donde él estaba recorriendo. Y junto con señalarle el problema, los ancianos le señalan y hacen referencia al concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15, ¿no es cierto?, donde le señalan y le dicen que ellos han mantenido en pie lo que el Espíritu Santo les instruyó. Le dicen que a todos los hermanos, ¿no es cierto?, ellos le han traspasado el acuerdo, las instrucciones del concilio, y el apóstol coincide en eso porque él hacía lo mismo. La convención, lo que en el concilio se definió, él se los enseñó. No es que cambió algo de lo que ahí se había establecido. Dice el verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. Refiriéndose a los gentiles, esto lo están diciendo los ancianos. Dice solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y ahogado y de fornicación. Que eso fue lo que convinieron y el Espíritu Santo instruyó. Por lo tanto, lo que los ancianos de la iglesia le están transmitiendo al apóstol, que ellos no han dejado de comunicar aquellas instrucciones que el Espíritu Santo dio en el concilio de Jerusalén. De tal manera de despejar cualquier duda acerca de que si había una distorsión respecto a lo que había sido el concilio, a los gentiles que se convertían. Por eso que ellos señalan y dicen, a los gentiles nosotros les instruimos esto, que es distinto de los hermanos judíos, que ellos seguían, ¿no es cierto?, con sus costumbres, su ley y todo lo demás. Ahora, es importante hacer una distinción en esto. Lo que el apóstol Pablo siempre enseñó y que en el libro de Romanos está muy claramente establecido, es que en realidad la ley lo que hizo fue poner de manifiesto el pecado. Y por un lado, establecer que el hombre no era capaz de cumplirla. Es decir, la ley por sí misma no generaba salvación, sino que a la luz de los hechos y de lo que la ley establecía, el hombre terminaba siendo culpable y por lo tanto bajo condenación. Y lo que Pablo de alguna manera señalaba y que el libro de Romanos lo establece muy claramente, es que el hombre no podía ser salvo por la ley. Es decir,
para ser salvo necesariamente el hombre tiene que aceptar a Jesucristo como su único y personal Salvador. Ahora, si ellos juntamente con eso querían guardar sus costumbres, su ley y todas esas cosas que para ellos eran importantes, lo podían hacer, pero jamás establecer que la ley era la que permitía la salvación y la vida eterna. Y este fue el problema del concilio, recuérdenlo cuando estudiamos el capítulo 15. Porque habían algunos hermanos judíos en Antioquía, que fueron de Jerusalén a Antioquía a enseñar esto, que además de aceptar a Jesucristo, de creer en Él, de ser parte de nuestra vida, tenían que guardar los ritos de Moisés, porque de otra manera no serían salvos. Y esto fue lo que provocó el concilio de Jerusalén, porque esto se lo querían imponer a los hermanos gentiles. Pablo establece, lo enseña en el libro de Romanos, y es lo que se conversa en el concilio, que la ley, ni sus ritos, ni nada de esto, tenían la suficiente fuerza o poder para dar la salvación. Así es que este era el gran tema y por lo tanto este acuerdo del concilio es lo que finalmente se está transmitiendo a cada uno de los gentiles. Sin embargo, ellos le dicen, mira Pablo, tú eres uno de los nuestros, tú eres un judío, tú eres un hermano que, si bien es cierto, ya no está bajo la ley, es decir, tú eres un seguidor de Jesucristo, pero conservas las costumbres, conservas las tradiciones, participas en las fiestas de los judíos. Por lo tanto, les dice que para quitar toda duda acerca de su persona, acerca de lo que se decía de él, ellos le señalaron y le dijeron, mira, estamos justamente para celebrar esta fiesta y hay 4 hermanos cristianos, judíos, seguidores de Cristo, que han presentado votos y ellos tienen que santificarse como parte de los votos que hacían los nazarenos. Les dice entonces, le aconsejan que él lo haga y de esa forma pueda mostrarle a aquellos que erróneamente habían escuchado una noticia errada, equivocada, un falso testimonio. Con eso quedaría de manifiesto que Pablo era un hombre que conservaba las costumbres, que se sometía a todo lo que se le demandaba como judío, aunque él propiamente tal tenía claridad que eso no le iba a dar salvación, sino la fe en Jesucristo. Y de hecho el apóstol lo señala en el libro de Corintios, en 1 Corintios 9:20, él dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Por lo tanto, él no tiene problema en actuar de esa manera, porque recuerden que él era fariseo, que era celoso, que él decía que era irreprensible en ese sentido. Por lo tanto, él no tiene problema para ganarse a los hermanos judíos, dice él, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y así, hay más de lo que menciona ese verso, pero quería referirme solamente a esta parte. Y por lo tanto, este proceso de santificación duraba 7 días. Pablo había andado en tierra de gentiles, había compartido con gentiles, por lo tanto, para estar en el templo y participar con ellos debía, ¿no es cierto?, santificarse. Eso es lo que demandaba la tradición. Y tenía que pasar por este proceso y los hermanos le dicen, hazlo, y de esa forma vamos a demostrarle quién eres tú
y que realmente eres un hermano judío. Estas 4 personas que tenían que presentar votos, ellos tenían que presentar ciertos animales, cierta ofrenda para ir al lugar de los sacrificios del templo y poder hacerlo. Pero esto no era barato, tenía un costo. Y estos 4 hermanos en Cristo que se habían convertido a Cristo no tenían los recursos, por lo tanto los ancianos le aconsejan, le dicen, mira, págales a ellos lo que tienen que hacer y ellos puedan cumplir sus votos y santifícate con ellos de tal manera que te vean quién eres tú en el templo. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Días antes que se cumplieran estos 7 días, dice la palabra del Señor que Pablo va al templo con estos 4 hermanos, siendo judíos, y por lo tanto cuando entraron, y algunas personas, también judíos ortodoxos, que en Asia lo habían visto y que lo habían perseguido, recuerden que él sufrió persecución en las iglesias que fue formando en Asia. Sufrió persecución, por lo tanto, siempre estaban tras de él. En Filipo casi lo mataron. Entonces, estas personas que lo reconocieron, lo vieron, lo reconocieron, comenzaron a agitar a las personas que estaban alrededor. Alborotaron a todos los judíos que estaban ahí, que ya se estaban, venían a celebrar estas fiestas como era la tradición de ellos. Y ellos generaron 2 acusaciones. 2 acusaciones. Uno era, decían que enseñaba a los hermanos judíos a desertar o a apostatar, como leímos, de la enseñanza y la ley de Moisés. Y 2, lo acusaban de haber profanado el templo porque había introducido a un gentil a la zona donde solamente podían estar los hermanos judíos ortodoxos. Todos los hermanos judíos tenían un lugar donde se congregaban y no podían participar gentiles. Tenían otra zona donde estaban los gentiles y hasta ahí podían llegar. Por lo tanto, lo acusaron de esto. Dice el versículo 27 y 28, dice el capítulo 21, dice, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Claro, habían visto días antes, recorriendo la ciudad, a Pablo con algunos varones que efectivamente eran griegos. Acuérdense que él venía con una comitiva. Pero los que estaban en el templo con él no eran ellos. Eran estos 4 hermanos que eran judíos. Pero solamente por querer acusarlo, sin asegurarse, sin validar, sin verificar quiénes estaban al lado de él, simplemente hicieron una acusación grave, por supuesto, lo que trajo una serie de problemas en el minuto, en el momento. Lo acusaban de profanar el templo. Lo acusaban de hablar en contra de la ley de Moisés a los hermanos judíos. Por lo tanto, la acusación era grave y lo que hizo esto es que la gente se agolpó. Las personas, el alboroto fue tal, dice que toda la ciudad se agolpó y gritaban y daban voces, lo cual se transformó en un diálogo de sordos, porque finalmente nadie entendía
lo que ahí estaba pasando. Dado esto, dado la gravedad de la acusación, la gente se fue encima de él y por lo tanto lo que hicieron los guardias, los que estaban a cargo del templo, que eran los levitas, lo sacaron y cerraron el templo para que no ocurriera una desgracia en el lugar santo que ellos tenían. Y afuera lo golpearon. Querían en realidad matarlo. Eso es lo que ellos querían hacer. Pero como siempre había un lugar dentro de las instalaciones del templo donde había guardias romanos, porque siempre estaban pendientes de velar que no hubiera una rebelión, que no se levantaran grupos en rebelión contra, en este caso, contra el gobierno de Roma. Y por lo tanto ellos rápidamente se percatan de la situación y van. Dice que el tribuno fue. Le comunican, ellos rápidamente se enteran de lo que está pasando y el tribuno va al lugar junto con soldados. Y cuando dice la palabra del Señor, cuando vieron al tribuno, ellos se apartaron y dejaron de golpearlo. Porque lo que querían era sacarlo a la afuera y apedrearlo, que era la forma de terminar con la vida de un profano. Esa era la acusación. Esta guardia siempre era encargada de mantener la paz, de cuidar que no hubieran disturbios, que era algo que ocurría, no sé si regularmente, pero cada cierto tiempo se levantaban personas para oponerse al gobierno de turno. Y por lo tanto la gente estaba totalmente alborotada, totalmente alterada. Y dice el versículo 31 del capítulo 21, dice, y procurando ellos matarle, ¿se dan cuenta? Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Así es que llegan los soldados ahí. Llegan ahí y lo rescatan prácticamente de que ellos lo mataran. Y dice que lo toman, lo encadenan y lo sacan del lugar y lo llevan prácticamente entre dos para que la gente no lo agreda y van a un lugar que se llama la fortaleza, que la Biblia ahí lo describe. Y mientras ellos avanzaban al lugar, dice que la gente iba detrás gritando que lo mataran, que muriera, muerte para él. Eso es lo que le gritaban. Era la petición que la gente hacía. Y mientras Pablo iba y el tribuno iba al lado de él, dice la palabra del Señor que el apóstol le hace una petición al tribuno. Y cuando se la hace en griego. Por lo tanto, el tribuno entiende perfectamente. Y se sorprende el tribuno de que él le hable de esta forma. Y lo que le pide el apóstol es poder hablarle a la gente. Poder comunicarse con ellos. Y el tribuno queda sorprendido y le dice, no eres tú el egipcio que hace poco se levantó en sedición con 4.000 sicarios y que de alguna manera este hombre, este egipcio, se declaró profeta y por lo tanto lo que había dicho que en realidad iba a destruir todo el lugar. Eso es lo que entonces ellos, el ejército, los soldados, de alguna manera lo que hicieron fue controlar esa situación. Se generó una suerte de guerra civil y por lo tanto el tribuno que estaba a cargo de esto logró reducir
a todos estos manifestantes, a todas estas personas que se habían levantado contra el Estado romano. Y dice la palabra del Señor y los historiadores que muchos judíos murieron, muchos murieron. Y este hombre, este egipcio, arrancó con algunos. Por lo tanto, el tribuno pensaba que Pablo era ese hombre, era ese egipcio que se había levantado con varios sicarios. La palabra sicario viene de sica, puñal, o daga, sica, en griego. Y sicarios, por lo tanto, son las personas que usaban estas dagas. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo planificaron realizar y cometer los hechos que la historia cuenta? Dice que como los líderes judíos, las autoridades judías tenían comunicación con las autoridades romanas, lo que hacían estos sicarios, usaban un puñal y en medio de los grupos, cuando había mucha gente, aglomeración, lo que hacían ellos, usaban esta daga, este puñal y los asesinaban en medio de la multitud y después desaparecían. Por lo tanto, no se sabía quién había sido el responsable de ese asesinato. Estos eran los sicarios, que es un nombre que también nosotros lo hemos escuchado en nuestros tiempos. Aquellos que se les encomienda la muerte de alguien a cambio de cierta cantidad de dinero, digamos. Han habido algunos casos en Chile que han pasado muerte por mandato. Y por lo tanto, cuando se da cuenta el tribuno que Pablo no tiene nada que ver con ese tipo de personas, sino que era un hombre totalmente distinto, era un hombre educado, un hombre capaz de establecer una conversación. Y Pablo le responde, ¿quién era él? Le dice, no, yo no soy tal egipcio, yo soy judío. Soy judío, nacido en Tarso, una ciudad que era la capital de Sicilia, importante, y le comienza a hablar de quién es él y le comienza a hablar en griego. Por lo tanto, cuando el apóstol le pide la oportunidad para dirigirse a las personas que lo venían siguiendo, él lo autoriza a exponer y así lo hace el apóstol. Hace señal a la multitud para que se callen y ahora cambia de idioma. Ahora le habla en hebreo. Esa era la formación que tenía. Él conocía diversas lenguas. Y dice el versículo, ya nos pasamos al capítulo 22, del verso 1 al 5, le dice, varones, hermanos y padres. Mire el trato que les da. Él no les habla de una manera lejana, no les habla como si no tuviera una relación con ellos, sino que le dice varones, hermanos y padres, que era la costumbre que ellos tenían cada vez que se dirigían a las personas. Esteban, cuando les habla también a ellos, le dice hermanos y padres, y siempre hacen referencia a ellos. Le dice, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío. Y eso automáticamente generó y apaciguó las aguas. Del minuto en que él les habla en hebreo y les dice que es judío, la situación se pone automáticamente en calma. Él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, es decir, yo nací en Jerusalén. Me crié en Jerusalén. Criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros.
Lo que le está diciendo que él había sido enseñado ante un personaje de sus tiempos, un hombre que tenía estatura en cuanto al doctorado en las Sagradas Escrituras. Era reconocido por todas las autoridades. Tenía distinción y él había sido enseñado, formado a los pies de ese sabio. Por lo tanto, era un hombre, Pablo era avesado en las Sagradas Escrituras. Tenía un conocimiento amplísimo. Por lo tanto, cuando él les comienza a hablar quién era y con quién se había formado, la situación cada vez fue guardando más silencio. Captó la atención de las personas que estaban ahí. Les dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía, les dice. Ahora les habla acerca de lo que él hacía antes de conocer a Cristo. Les dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice, perseguía yo este camino. En realidad, fíjense que la palabra camino está con mayúscula. ¿A quién se refiere él? Es a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, recuerden. Por lo tanto, él, si bien es cierto, no hace referencia al nombre Jesús para no generar un disturbio nuevamente, habla acerca del camino. Dice, perseguía yo este camino, con mayúscula, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eso era lo que él hacía. Y es más, les daba más antecedentes todavía, como para que no quede ninguna duda, porque lo que él había hecho tenía que estar escrito en alguna parte. Porque a quien les pidió autoridad para esto fueron a los que eran en ese tiempo el sumo sacerdote. Dice, en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Es decir, él pone en relieve el nombre de una persona que es autoridad para ellos. Y les dice, como el sumo sacerdote también me es testigo. Es decir, yo no estoy mintiendo, yo estoy hablando verdad. Yo era un perseguidor de los seguidores de Jesús. No lo dice de esa forma, a los del camino les dice. Y todos los ancianos, es decir, no solamente el sumo sacerdote era testigo de lo que él hacía, sino también los ancianos, las personas que están en autoridad junto con él. O sea, se refería al Sanedrín, de quienes también dice, recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Por lo tanto, lo que él deja claro y establece su formación, quién era y las cosas que él hacía, la persecución que él había generado a todas aquellas personas que de alguna manera manifestaban ser del camino. Y les sigue relatando, les sigue hablando acerca de las cosas que habían ocurrido con él. Él era tan igual como ellos. Y mucho más porque él era fariseo. No era una persona común del vulgo que iba y se congregaba, iba al templo. No, él era un fariseo, era un erudito, era un doctor de la ley. Por lo tanto, lo que había pasado con este hombre era algo extraordinario. ¿Cómo podía cambiar de esa manera? Y él sigue hablando acerca, y aquí ahora les relata la experiencia, lo que él vivió, qué es lo que lo hizo cambiar, qué es lo que impactó su vida, qué pasó con él, por qué él tiene este cambio tan radical. Después de haber sido un perseguidor de los del camino, ahora le ocurre algo extraordinario que lo cuenta en el verso del 6 al 9 del capítulo 22. Y esto es lo que también relata Lucas en el libro de los Hechos en el capítulo 9, que ya lo vimos, que es la conversión, cuando Pablo va a Damasco.
Y dice, pero aconteció que yo, yendo cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Él sabía que la persona que estaba ahí no era cualquier cosa, era algo extraordinario, era algo supremo, algo sobrenatural. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y él le está relatando su conversión. ¿Cómo le ocurre esto? Que esa experiencia de vida fue lo que a él lo cambió. Y lo que ocurre con él es que él queda ciego producto del resplandor de la luz. Y está 3 días, recuerden, 3 días él está sin comer, ayunando y esperando las instrucciones que el Señor le iba a dar. Y es así cuando el Señor, nosotros reconocemos la historia o el detalle, levanta un varón llamado Ananías, un hombre lleno del Señor, y él hace referencia también en el testimonio de Ananías. No le habla de Ananías como un seguidor de Jesucristo, sino que era un varón judío, que era un respetuoso de la ley, un hombre que era judío de tomo y lomo. Y que Dios lo tomó a él para que recibiera la vista y finalmente instrucciones de lo que tenía que ser. Trata cuidadosamente, fíjese usted, trata cuidadosamente de indirectamente nombrar el nombre de Jesús, para ir delicadamente transmitiendo su mensaje. Dice Ananías, cuando se encuentra con él y él lo señala en este escrito, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Nuevamente ocupa un sinónimo, al justo, no nombra a Jesús, sino que al justo, que también se refiere a él. Y oiga la voz de su boca. Y el momento más difícil de todo esto, porque hasta ahí estaban atónitos, estaban escuchando pero atentamente, estaban sorprendidos de las cosas que el Dios del universo había hecho. Y les sigue relatando su conversión. Y luego les dice en el versículo 19 al 21, que es aquí donde quiero ya ir terminando, dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Es decir, después que le está hablando de su conversión, le habla de una experiencia que él vivió cuando fue a Jerusalén. No le da detalle en qué minuto del tiempo fue. Pero mientras le relata su conversión, mientras le relata su experiencia vivida y cómo había sido impactado por Dios, el creador del universo, quien le había señalado lo que él tenía que hacer, en cierta oportunidad él va a Jerusalén y él quiere predicarle a los hermanos judíos, quiere hablarle de su experiencia y les cuenta lo que a él le había ocurrido en esa oportunidad, porque él ya sabía que de alguna manera había una gran incredulidad en los hermanos judíos ortodoxos. Entonces, pasamos al versículo, al capítulo 22, verso 19 al 21, dice, yo dije, Señor, y este ya está relatando una experiencia que le ocurrió en el templo mientras había ido a orar, estando en Jerusalén. Dice, yo dije, le está relatando esto, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Es decir, le dice, ve, ándate de Jerusalén. No te quedes acá, sino yo te quiero lejos de acá, porque te enviaré a los
gentiles. Y de esto, de lo que hemos compartido, podemos extraer algunas cosas que son de importancia para cada uno de nosotros, para ir terminando. Siempre las instrucciones que entrega el Señor a través de su palabra deben ser los principios que al cristiano, ¿no es cierto?, lo deben regir. Es su vida. El Concilio de Jerusalén y lo que el Espíritu Santo había establecido en ese lugar no tenía que ser cambiado. Esa enseñanza y esa instrucción era clara. Y ellos debían ser fieles a esas instrucciones. Y era lo que estaban haciendo los ancianos de la iglesia primitiva. Era lo que estaba haciendo Pablo mientras recorría, cuando se enfrentaba con los hermanos gentiles. A ellos les explicaba esto. En ningún momento a los hermanos judíos les exigió que dejaran sus costumbres y que dejaran sus tradiciones. Lo que sí les enseñaba que la ley no los iba a salvar. Les enseñaba que para tener salvación y vida eterna tenían que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso sí siempre lo dijo. Pero es distinto a decir que ellos no guardaran sus tradiciones, ni sus costumbres, ni fueran fieles a su ley. Que lo que nosotros podemos rescatar de esto es que siempre la palabra del Señor, siempre es la que tiene que ser lumbrera en nuestro camino. Siempre tiene que ser la palabra del Señor es el referente. El norte, siempre es la palabra de Dios. Frente a cualquier situación donde nosotros tengamos dudas. Porque no son los pensamientos de los hombres, no fueron las ideas de Pablo, no fueron las ideas de los ancianos o los apóstoles. No, fueron las instrucciones que recibieron de Jesús. Fueron las que permanentemente estuvieron como puntal en sus ojos, entre sus ojos. Eso fue, y es lo que hasta ahora puede mantener a la iglesia de Cristo con un norte claro. Pero cuando comenzamos a meter pensamientos, ideas de hombre, lo que empieza a ocurrir es que se empieza a distorsionar la palabra de Dios. Se comienza a mezclar con otras cosas. Y ya no es la palabra de Dios. Ya no es Jesucristo céntrico, sino que son otras cosas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros somos sal de la tierra. Y la sal de la tierra solamente tiene como referente las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios para siempre. Segundo, cada vez que defendamos algo o realicemos una acusación contra alguien, tenemos que tener elementos fundados. Tenemos que tener elementos de juicio. Las percepciones frente a una situación no sustentan una verdad si no hay pruebas de por medio. Recuerden, lo que le pasó al apóstol Pablo, lo acusaron con falsos argumentos. Lo acusaron de hablar contra la ley de Moisés y contra las costumbres a los hermanos judíos. Falso. Segundo, lo acusaron de introducir gentiles al templo donde estaban los hermanos judíos que no podían entrar ahí. Falso. ¿Por qué? Porque solamente fue la percepción de haberlo visto con 4 personas más. Y como lo habían visto en la calle con un grupo de personas, dijeron esto metió a estos gentiles al templo. Pero no se dieron el trabajo de asegurarse de que quienes estaban ahí adentro en el templo eran judíos iguales que ellos. Pero solamente usaron percepciones para acusar a alguien. Cuando nosotros hagamos alguna acusación o defendamos algo, siempre tenemos que tener elementos de juicio, elementos probatorios. El Hijo de Dios tiene que transitar por la verdad y no por nuestras percepciones, aunque a veces nos cuesta. Nuestra naturaleza es tendida al mal. Nos llevamos muchas veces por las emociones y una situación en particular que a ciencia cierta decimos que es así. Pero muchas veces
son juicios errados. Por lo tanto, analícese. Piense, cuando usted habla algo de alguien o cuando emite un juicio, cuestiónese y pregúntese qué elementos probatorios tiene para realizar una acusación o para hablar de alguien. La palabra del Señor nos enseña que un hijo de Dios no debe levantar falsos testimonios. Nuestra palabra debe ser palabra verdadera. Tercero, siempre nuestra vida tiene que ser confrontada con un antes y un después. Pablo lo hizo. Cuando expuso su defensa, le habló de quién era antes, qué es lo que él hacía, cómo actuaba, perseguía a la iglesia, perseguía a los del camino, los encarcelaba. Pero cuando le apareció el Señor, cuando el Señor lo llamó, su vida cambió totalmente. Y desde ahí en adelante fue un hombre que predicó el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación y de vida eterna. Hay un contraste, hay un antes y un después. Y lo dijimos, en el libro de los Hechos, Pablo tiene una conducta hasta el capítulo 9 y de ahí hay un cambio en él. Hay un antes y un después. Y eso debe ser parte de nuestro testimonio. El mundo necesita que hablemos de Cristo, pero también tiene que ver en nosotros un cambio. Tiene que ver en nosotros que algo ha ocurrido en nuestras vidas. Porque el hombre lejos de Dios está perdido en sus delitos y pecados. El hombre sin Dios, sin Jesucristo en su vida, no tiene salvación y vida eterna. El hombre por sí mismo no tiene atributos para alcanzar la salvación. No tiene capacidad de caminar en santidad, porque somos pecadores. Y el único que pueda restaurar la santidad que el hombre tenía antes de caer en pecado en el jardín del Edén es el Señor Jesucristo, que por cierto es una santidad imperfecta, porque nosotros alcanzaremos la perfección cuando el Señor venga por su iglesia, venga por su pueblo. Pero mientras tanto, lo que ocurrirá en cada uno de nosotros que es un proceso progresivo, un proceso ascendente, un proceso de crecimiento. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de las personas. Y para terminar, otra de las cosas que podemos extraer de este capítulo es que cuando tú expongas la verdad de las Sagradas Escrituras, cuando tú expongas el Evangelio de Jesucristo, no siempre nos van a creer, no siempre van a aceptar la verdad del Evangelio. Nos vamos a ver confrontados con un auditorio tal vez que rechace totalmente a Jesucristo, como le pasó al apóstol en este lugar. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Por lo tanto, el Señor nos dé discernimiento para hablar en el lugar que tengamos que hacerlo y con las personas que tengamos que hacerlo. Ser dirigidos siempre por el Espíritu Santo cada vez que hablemos de este nombre bendito. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y su Espíritu Santo nos siga guiando para que nuestra vida vaya en un progresivo crecimiento y al igual que los hermanos de la iglesia primitiva, nosotros también vayamos aprendiendo de ellos y ir día a día teniendo esta comunión con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Quiero invitarle que le demos gracias al Señor y que oremos y demos gracias por su palabra. Dios eterno, Señor amado, te damos gracias por tu palabra bendita, gloriosa, maravillosa. Tu palabra que tan bien nos hace a nuestra vida. Tu palabra que es verdad. Tu palabra que es viva y eficaz.
Es tu palabra la que toca. Es tu palabra, Señor, la que transforma. Eres tú, Señor, que nos llama. Tú eres el que hace el llamado. Señor, las personas que oyen tu voz, oyen la voz del pastor, del buen pastor. Así lo dice tu palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, que todas las personas que están escuchando tu palabra, que todas las personas, Señor, que han tenido la oportunidad de estar unidos en el Espíritu, Señor, escuchando tu palabra, esta sea de edificación para nuestras vidas. Señor, ayúdanos cada día a que esta palabra, Señor, se materialice en nosotros. Señor mío, que tu palabra, Señor, haga vida, que entendamos que eres tú el que llama, eres tú el que transforma, eres tú el que toca. Nosotros solamente hablamos de tu palabra. Y eres tú el que transforma y cambia las vidas, Señor. Que en cada uno de nosotros esté el antes y el después. Que aquellos, Señor, que nos miran, vean en nosotros un testimonio vivo. Que vean en nuestros actos, en nuestra conducta, Señor, a un hijo de Dios. Imperfecto, por cierto. Pero en este proceso de crecimiento, Señor, seas tú guiándonos cada día. Gracias, Padre. Bendice a las personas que han estado escuchando tu palabra. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.